Vamos a conversarlo con el politólogo Roberto Chitti, director de análisis de la consultora Diagnóstico Político. Roberto, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Divorcio irreconciliable? Yo creo que no. Creo que en algún punto era previsible que ocurriera esto. Si uno mira el perfil de Victoria Villarroel, su recorrido público, si bien se inicia en política con Javier Milei, como ladera de Javier Milei, juntos como diputados nacionales, y estuvieron siempre bastante en sintonía, es indudable que Villarroel tiene algunos atributos diferentes a lo de Milei. Es, si se quiere, el componente dentro de esa alianza que fue La Libertad Avanza, es el componente más conservador nacionalista, mientras que Javier Milei encarna obviamente la esencia más liberal libertaria. Entonces, por un lado desde esa distinción ideológica y por otro lado desde la personalidad de Villarroel, que no es una persona que sea, digamos, alguien de un perfil que se vaya a subordinar demasiado a algo que no es de su, digamos, algo que ella considera que no está bien. Entonces, ¿el problema cuál es? Que en un gobierno como el de Javier Milei, que en su primer año tuvo que hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista de la construcción política para tener algunos logros importantes como ha tenido, por ejemplo, la aprobación de algunos proyectos de ley como la Ley Bases o todo lo que tiene que ver con la política económica, política de recortes, y todo eso acompañado por lo que se denomina desde el gobierno la batalla cultural, con lo cual hay un gran esfuerzo para convencer a una parte de la ciudadanía que mira todavía un poco escéptica todo lo que está ocurriendo. Bueno, toda esta disidencia de Villarroel que se tradujo en algunas actitudes, algunas declaraciones disonantes con la línea del gobierno, bueno, generan un punto de ruptura que yo creo que es transitoria. Me parece que lo que hay es mucho marcarle la cancha a Villarroel. No creo que haya ninguna intención de ir mucho más allá en esto. ¿Por qué? Porque no le conviene a nadie, ni a Villarroel, que ya ha visto caer su imagen considerablemente, ni tampoco al gobierno le viene bien, dado los antecedentes de la historia política argentina, tener un vicepresidente, no tener un, o sea, llegado el caso límite de perder el sitial del vicepresidente, pues una señal, si se quiere, de mucha incertidumbre política, y el gobierno necesita en este año generar certidumbre política. Entonces me parece que lo que va a ocurrir de aquí en adelante, sobre todo en el contexto de las elecciones de medio término, es que no va a haber una gran afinidad con Victoria Villarroel, va a seguir en un rol más ceremonial, más el que le cabe a un vicepresidente en la República Argentina, pero no va a haber un divorcio como por ahí se menciona y como también se alienta por ahí desde algunos sectores del gobierno. Creo yo que no es la mirada esta de Javier Milei. Una situación quizá algo parecida a lo que está pasando con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su vicepresidenta Verónica Abad, con quien tuvo serias diferencias, la mandó para Medio Oriente de embajadora y actualmente tienen una pugna por haberla suspendido del cargo. Ahora, me quedo con una parte de esta entrevista en la que el presidente de Argentina, Javier Milei, decía que las declaraciones de Villarroel no estaban en línea con lo que el 57% que los votaron habían elegido, en alusión, por supuesto, a estas políticas económicas conservadoras de control del gasto. Y me lleva a preguntarme lo siguiente, Roberto, en este momento Villarroel, ¿le quita o le pone a Milei? Porque tú planteabas que era una especie de convergencia, de complementariedad. Sí, ahí esta expresión de Milei de no estar en sintonía con el 57% de los votos es una declaración netamente política y por tanto parcial. ¿Por qué? Porque Villarroel podría decir al mismo tiempo ese 57%, o una parte importante de ese 56% que votó a Milei en el balotaje, lo hizo también por una agenda institucional. Claramente no la mayoría, pero una parte importante del voto de Juntos, que era voto Juntos por el Cambio y que fue a Milei, lo hizo también por aversión al kirchnerismo. Entonces, una serie de políticas que promovió el gobierno, por ejemplo,
la nominación para la Corte Suprema de Justicia de un juez muy poco probo para un cargo tan importante como el juez Ariel Lijo, no fue votado, el 56% no votó ese tipo de cuestiones, o otra serie de medidas poco, si se quiere, transparentes, por ejemplo, no aprobar el proyecto de ley de ficha limpia. Es decir, hay una agenda institucional que es cierto, no es la problemática número uno del país, pero sin duda que es importante y que sin duda que también activa un voto. Tampoco, digamos, votó por ese tipo de cosas. Y ahí Villarruel marcó una diferencia con el gobierno. Villarruel, digamos, se le puede reprochar desde lo político que haya sido fuera de contexto por ahí desmarcarse del gobierno en este tipo de iniciativas institucionales, pero ahí yo me parece que hay un activo que es, bueno, ese votante puede seguir teniendo confianza en Victoria Villarruel, y si Victoria Villarruel sigue, digamos, dentro del gobierno, cosa que yo no tengo dudas que va a ocurrir, puede ser el factor, digamos, atractor de esos votos más institucionales a los que el gobierno hoy por ahí no le está prestando tanta importancia, porque está mucho más enfocado en la agenda económica. Ya debo concluir la entrevista, Roberto, pero me queda un tema en la agenda que no quiero eludir, y es que esta fractura no es la primera dentro del gobierno. Ya vimos cómo Milei echó a su canciller Diana Mondino porque le siguió la contraria, por así decirlo, cuando votó en la ONU contra el embargo a Cuba. Y en la Cancillería misma se había lanzado una investigación contra funcionarios que habían expresado puntos muy diferentes de vista al del gobierno de Javier Milei. ¿Qué está pasando en el manejo del equipo en la presidencia argentina, en el gobierno argentino? Bueno, yo creo que tiene un punto de conexión con lo de Villarruel, y es: no admitimos ningún tipo de disidencia en algunas cuestiones. No alinearse es más grave que por ahí cometer un error importante en una materia en la cual no sea de celo estratégico para el gobierno. Ahora, al mismo tiempo, como en todo gobierno hay internas, hay actores que están pujando por cargos, y entonces por ahí lo que pasó con Mondino o algún otro caso de por ahí segundas líneas, lo que ocurre muchas veces es que hay operaciones internas dentro del gobierno para remover a tal o cual funcionario. Entonces, independientemente de esto que ocurre, yo creo que el principal factor acá es que el gobierno, en un contexto de debilidad inicial política, al no tener territorio, al no tener peso parlamentario y al no tener peso partidario, no nos olvidemos que La Libertad Avanza es un partido que surge para las elecciones pasadas y ni siquiera está constituido, apenas se está constituyendo como partido, con lo cual toda esa debilidad originaria lo obliga a tener que mostrar fortaleza, y cualquier disidencia en medio de esa construcción política, bueno, puede ser tomada como un signo de debilidad, como un signo que aliente a los opositores a tratar de hostigar al gobierno desde el punto de vista de la percepción pública. Entonces, por eso el gobierno me parece que tiene un gran celo sobre todo el triángulo de hierro que conforman Milei, su hermana Karina, secretaria de la presidencia, y Santiago Caputo, que es el gran estratega político del gobierno. Me parece que ese triángulo es muy férreo en esto de no admitir, muy rígido en esto de no admitir las disidencias, y por eso ahora quedó un gabinete chico de 8 ministros, yo creo que bastante consolidado, pero bueno, todos con esta clara premisa de seguir la línea presidencial y no abrirse mucho, porque claro, ya como hemos visto en estos casos, puede haber, digamos, disrupción y causal, digamos, ¿no?, de salir del gabinete. Bueno, y ya de todas formas estamos hablando de un presidente que es bastante de por sí visceral en sus declaraciones, en sus puntos de vista. Era Roberto Chiti, politólogo y director de análisis de la consultora Diagnóstico Político. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos en Buenos Aires. A ustedes, buenas tardes. Buenas tardes.